Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Víctor Guzmán González, para los que no me conocen, y estamos aquí compartiendo una enseñanza de ciencias herméticas desde Mérida, Yucatán, México, un curso gratuito, 50 temas que compartimos únicamente por amor al conocimiento, a la filosofía y al esoterismo. Todos los temas que aquí les presentamos están fundamentados para el autoconocimiento y para el despertar de la conciencia. A lo largo del curso vamos a explicar los conceptos que aquí manejamos, qué es la conciencia, qué es eso de despertar la conciencia, qué es eso de la revolución de la conciencia, a qué le llamamos Dios, por qué estamos en este mundo, etc. Todas las inquietudes humanas le vamos a dar respuesta con un trasfondo psicológico, espiritual y sobre todo práctico, para que podamos en nuestra vida alcanzar un mayor nivel de entendimiento y sabiduría. En esta semana vamos a hablar de este tema que se titula las infradimensiones. Un tema profundo, reflexivo, práctico. Un tema místico que se combina con la psicología humana. Vamos a hablar brevemente acerca de lo que son los mundos infiernos, que están muy presentes en diferentes religiones y conocimientos herméticos, iniciáticos, esotéricos. Y a su vez vamos a hablar de cómo estamos conectados con estos mundos. Y que al estudiar la realidad de esta conexión, no quede duda de que estos mundos son reales. Porque estos mundos pueden parecer fantasía cuando uno no tiene ningún método, ninguna herramienta de evaluación, de comprobación. Pero si aquí les entregamos los conocimientos y las herramientas para que ustedes puedan entender, inclusive verificar que estamos conectados con estos mundos y que por lo tanto existen, entonces podemos tal vez separar la fantasía social de la realidad esotérica que se comparten a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de las infradimensiones, ¿de qué estamos hablando? De lo que popularmente llamamos los mundos infiernos. Aquellos mundos de sufrimiento, de penalidad, de oscuridad, donde las almas después de la muerte del cuerpo físico, obviamente las almas llenas de maldad y egoísmo, se van a pasar un tiempo indefinido a otros mundos llenos de ansiedad y sufrimiento. Lo que decía el Maestro Jesús, donde es el crujir de dientes. De esto vamos a hablar. Y de cómo la realidad de las infradimensiones está presente en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, ya que parte de nuestra alma ya está en estos mundos. Y lo podemos evaluar y lo podemos entender. Entonces la palabra infra significa inferior. La palabra dimensión significa mundo, esfera, nivel de conciencia. Entonces cuando hablamos de las infradimensiones, hablamos de las dimensiones inferiores de la naturaleza. Ya hablamos en otros temas, hay un tema que se llamó las dimensiones, donde hablamos de las diferentes dimensiones. 7 dimensiones principales. Y una de esas dimensiones son los mundos infiernos. Una dimensión que se divide en diferentes mundos o esferas de sufrimiento. Estos conocimientos acerca de los mundos infiernos, estos conocimientos que nos hablan de la posibilidad o del destino de las almas egotizadas llenas de maldad, van a sufrir y a pagar las consecuencias de sus actos. No es algo exclusivo de la religión católica cristiana. Como en esta región tenemos una formación mayoritariamente católica, pues el concepto de los mundos infiernos lo tenemos muy relacionado a la religión católica. De tal manera de que las personas que, por ejemplo, no se identifican con los conceptos religiosos católicos, no se identifican con la religión católica,
creen que los mundos infiernos no existen. Creen que los mundos infiernos es un concepto exclusivo de la religión católica. Un invento de esta religión que se ha creado para manipular a las masas, atemorizarlas y tener control sobre ellas. Argumentos bastante lógicos y convincentes, pero que se caen solos cuando uno abre su mente al esoterismo universal. ¿Por qué se caen? Porque cuando estudiamos diferentes culturas, cuando estudiamos diferentes religiones, nos encontramos curiosamente con el mismo concepto, con la misma enseñanza. O para utilizar el lenguaje correcto, con la misma advertencia. Entonces, hablamos, por ejemplo, del Tártaro, que mencionaban los antiguos griegos. Hablamos de Xibalbá de los mayas, del Duat de los egipcios, el Diyu de los chinos, el Naraka de los indostánicos. Si ustedes estudian estos conceptos de estas culturas o religiones, civilizaciones, se dan cuenta que son los conceptos de los mundos infiernos, de regiones metafísicas donde las almas egotizadas van a sufrir, a pagar la consecuencia de sus actos en el mundo físico. Decir que son las regiones donde van los violadores, los asesinos, los mentirosos, los ladrones, golpeadores, agresivos, la gente que le hace tanto daño al mundo. Se hacen afines a estos mundos, que si bien son mundos que existen de manera literal, es decir, externamente a nosotros, simultáneamente dentro del planeta, también existen en nuestro mundo interior. Y nuestro mundo interior está conectado con los infiernos del planeta, en donde se van todas estas almas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice las diferentes culturas acerca de los mundos infiernos? Lugares donde hay fuego, donde hay oscuridad, donde hay sufrimiento, donde hay esclavitud. Y si bien literalmente estos mundos son así, esto también es simbólico y representan ciertos aspectos de nuestra vida que nos generan sufrimiento. Por ejemplo, la oscuridad de los mundos infiernos representa la ignorancia. La sabiduría representa la luz. Y por antítesis, la ignorancia representa la oscuridad. El fuego representa el deseo desequilibrado, la ira, el coraje. La esclavitud, las adicciones. El sufrimiento, las consecuencias de nuestros malos actos. Entonces, todos estos símbolos que encontramos en las diferentes culturas a través de la mitología en general, pues nos está hablando de una realidad que ya existe en nuestra vida personal. Nosotros estamos conectados a estos mundos. ¿Cómo? A través de un canal energético que sale del coxis y que se va dentro del planeta y se conecta con los diferentes mundos e infiernos que a continuación vamos a estudiar. Dentro de estas enseñanzas y muchas otras, se habla de la energía Kundalini, la energía que nos une con Dios, la energía que despierta la conciencia, una energía que sube del coxis por la columna vertebral hasta la glándula pineal y pituitaria. Una energía que sube en forma de serpiente. Esta es la energía Kundalini. Vamos a estudiarla más adelante. Entonces, ¿cómo nosotros estamos conectados a los mundos infiernos? A través de esta energía, pero en vez de que se vaya hacia arriba y nos conecte con Dios, se va hacia abajo y nos conecta con los mundos infiernos.
Es un canal energético que se le conoce en la gnosis como el órgano kundartiguador, que se representa en estas imágenes, por ejemplo, donde este arcángel está matando a este demonio y tiene una cola. Este es el órgano kundartiguador. Curiosamente lo tenemos en estas representaciones de nuestras regiones. Aquí tenemos la serpiente kundalini, entre comillas, pero hacia abajo. Porque no es la serpiente kundalini, es la serpiente kundartiguador. Es decir, es la energía poderosa que todos tenemos a nuestra disposición, que nos puede despertar, pero hacia abajo, hacia el lado opuesto, hacia el lado oscuro. Y aquí vemos a una persona entrando al Mictlán de los aztecas, pero fíjense que como que está siendo tragado por una serpiente. ¿Sí? Esta es la serpiente kundartiguador, que es la serpiente del Edén. ¿Sí? Esa serpiente que tenta a Adán y Eva y hacen que Adán y Eva salgan del paraíso. ¿Sí? Son simbolismos que nos están hablando del mal uso de nuestras energías, que están disponibles para que se pueda ese desarrollo espiritual, pero que al no tener el conocimiento ni la guía, pues esta energía disponible para la cultura, para los medios de comunicación, pues se termina yendo hacia abajo y nos termina degenerando. Entonces aquí tenemos los mundos infiernos desde la perspectiva china, así nos pintan, ¿sí? Lugares donde hay sufrimiento, oscuridad, castigo, fuego, que representan diferentes características de nuestra vida, de nuestra ignorancia y de nuestro sufrimiento personal, porque todos somos seres sufrientes, ya que tenemos diferentes grados de sabiduría. Estamos siguiendo un principio hermético que dice: tal como es afuera, es adentro. Así como existen los mundos infiernos dentro del planeta Tierra de manera exterior, también estos mundos infiernos existen en nuestro mundo interior, en nuestra alma. Está conectado lo de afuera con lo de adentro, ¿no? A través de lo que llamamos el órgano kundartiguador. Entonces vamos a estudiar cómo funcionan los mundos infiernos, cuáles son las diferentes regiones. Y vamos a hacer este estudio de acuerdo a las enseñanzas que nos dejó el iniciado Dante Alighieri, que fue un italiano iniciado que tuvo la oportunidad de ir conscientemente a los mundos infiernos y conocer sus diferentes regiones. Decimos que los mundos infiernos están divididos en 9 círculos dantescos, en 9 niveles de conciencia, 9 dimensiones, que son curiosamente los 9 niveles o las 9 regiones del Mictlán azteca, que es el nombre de los infiernos según el conocimiento de los náhuatls, ¿sí? Entonces también digamos que hay pues esa similitud entre los 9 círculos dantescos con las 9 regiones del Mictlán, en donde pues está dividido nuestro ego y nuestra ignorancia, que genera diferentes tipos de sufrimiento en nuestra vida personal y en nuestra civilización. Entonces empezamos. Primera dimensión infernal es la dimensión de la pereza, regida por la luna. Nosotros estamos conectados a este mundo infierno a través del órgano kundartiguador, a través de esta energía mal utilizada. Y de aquí es que creamos en nuestra psicología todos los distintos yoes de pereza que caracterizan nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra persona. Todos los yoes de la pereza. Los yoes del Netflix, los yoes que quieren dormir 5 minutos más, los yoes que no quieren ir a trabajar, los yoes que no cumplen lo que prometen,
los yoes que dejan lo que se tiene que hacer para más adelante, los yoes que quieren delegar nuestras responsabilidades a otras personas, los yoes que no quieren hacer un favor. Todos los yoes de la pereza que tenemos corresponden a esta dimensión. La pereza no es solamente la incapacidad de hacer, sino es también la incapacidad de refrenar una conducta que sabemos que está mal. Porque a través de la autoobservación, durante el día, vamos a ser tentados por nuestros yoes o defectos psicológicos a hacer determinadas cosas que de antemano sabemos que están mal. Entonces ahí también entra la pereza. Cuando no luchamos contra las tentaciones de nuestros defectos, cuando tenemos el deseo de hablar mal de una persona y de antemano a través de la autoobservación sabemos que eso está mal, pero el deseo es tan fuerte que nos dejamos llevar por él y no refrenamos la conducta. Ahí también está la pereza. La pereza parece un defecto inofensivo. O sea, veamos la imagen. La señora ya con la pereza encima. Parece inofensiva. Porque decimos, ¿a quién le está haciendo daño? Se está ya meciendo su mecedora. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Pero realmente este defecto es prácticamente la raíz de todos nuestros males. Porque si bien está duro que uno sea malo, egoísta, hipócrita, alcohólico, etc., si bien eso está duro, lo más complicado en una persona no es que sea alcohólica, mentirosa, iracunda, sino que no quiera cambiar. El problema más grave no está en que uno tenga un vicio, sino en que no quiera cambiar. Y ahí está presente la pereza, porque la pereza es esta fuerza que nos genera letargio, ansiedad, dificultad, flojera por hacer las cosas que en algún momento sabemos que necesitamos en nuestra vida. Entonces, si una persona es alcohólica y sufre por las consecuencias de su adicción, pero tiene los anhelos de cambiar, pues de repente su sufrimiento pudiera tener un tiempo. Una vez que logre el cambio, todos los sufrimientos que están vinculados a ese vicio van a desaparecer con esos cambios. Pero si la persona, además que tiene la adicción, no le da la gana de cambiar, pues ahí la cosa ya fue. Porque cada vez va a ir peor, 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 y su sufrimiento va a ir desarrollándose. Entonces la pereza así es. Este es el defecto por el cual la civilización está como está. No queremos cambiar. Este defecto nos hace creer que el otro está mal, no uno. Así es la pereza. Delegando el trabajo a otras personas cuando uno lo puede hacer. ¿Sí? Entonces encontramos una civilización llena de odio, rencores, violencia. Ya nadie confía en nadie, todo es conflicto, cualquier cosa que pasa la gente se altera, estresados, altaneros, desconfiados, agresivos, y no nos da la gana de cambiar. Ahí está presente la pereza, haciendo que seamos las mismas personas, haciendo que no alcancemos la iniciación, que no alcancemos grados más elevados de sabiduría y amor. La pereza no nos permite tener una disciplina esotérica. Si queremos despertar la conciencia, hay que observarnos todo el día, no solo un ratito, todo el día. Hay que meditar todos los días, hay que orar todos los días, hay que hacer buenas acciones todos los días, y eso cuesta.
sentimos fatiga, sentimos flojera, sentimos que no tenemos tiempo. Esa es la pereza, que no nos deje empezar el trabajo esotérico. Si no derrotamos a nuestros yoes que provienen de este mundo, no vamos a avanzar en nada, ni en nuestra vida espiritual, ni en esta vida material. Y obviamente hay un montón de sufrimientos humanos que provienen de la pereza, de la irresponsabilidad. ¿Sí? La pereza de no hacer bien las cosas, ¿en cuántos problemas nos mete? Luego tenemos que hacer las cosas 2 veces, ¿no? Se dice que el que hace las cosas con flojera, las hace 2 veces. ¿Sí? Dejamos las cosas a medias, luego salen mal, problemas en la empresa, problemas en la familia, no hacemos favores, quedamos mal con los seres queridos, desarrollamos rencores, pereza de meditar y transmutar estos rencores en perdón, entonces se va acumulando y bueno, un montón de sufrimientos vienen de aquí. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros ya estamos en los mundos infiernos y que podemos evaluar esta realidad reconociendo nuestra pereza. El sufrimiento que tenemos, por ejemplo, todos los días al momento de despertar, al momento que suena la alarma. Hay gente que sufre mucho todos los días al levantarse. Es pereza, sufre de pereza. Tiene metida su conciencia en ese momento, en esta infradimensión. Y por eso sufre. En el mundo físico no le está pasando nada, está acostado, tapadito. ¿Por qué sufre? Nadie le está haciendo nada. Porque su psicología, su alma está metida en esta infradimensión. Y por eso está sufriendo. ¿Sí me explico? Tenemos la segunda esfera, la esfera de la lujuria, regida por Mercurio. En esta infradimensión encontramos todos nuestros yoes de lujuria, nuestras bajas pasiones, nuestras fantasías sexuales, nuestros apetitos animalescos, deseos y lechos de placeres. ¿Sí? Y de este mundo pues salen un montón de sufrimientos que caracterizan nuestra vida y que caracterizan a nuestra sociedad. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el deseo irreflexivo por placer sexual, perdemos nuestros valores y nos degeneramos. En busca del placer sexual nos degeneramos. El hombre empieza a utilizar a la mujer como un instrumento de placer. La mujer empieza a manipular al hombre a su conveniencia a través de su sexualidad también. Se corrompe el amor, la familia, los valores. ¿Y qué genera la lujuria en nuestra sociedad? Infidelidades, prostíbulos, abortos, enfermedades de transmisión sexual, asesinatos, porque luego el hombre descubre que su mujer la está engañando con el vecino y le da por agarrar un cuchillo y a matar al vecino. Suicidios, porque a la mujer la abandonaron, su esposo se fue con otra mujer más joven, entonces la mujer entra en depresión, se suicida y bueno, hay muchísimos sufrimientos que provienen de este mundo. Todo lo que llamamos el mal de amores. El mal de amores es lujuria. Sufrimos de lujuria. Confundimos el amor con nuestros deseos, con nuestras fantasías, con nuestros apegos, con nuestros celos. Y sufrimos por eso. La impotencia sexual, la infidelidad, la frialdad, los celos, las violaciones, los secuestros, los asesinatos. O sea, todo esto proviene de esta esfera, de nuestros yoes de lujuria. Entonces,
¿Cuántas veces sufrimos por este tipo de yoes? El hombre que se deja llevar por sus deseos sexuales, se relaciona con una mujer allá, quién sabe dónde, y cuando se da cuenta la esposa, adiós a la familia. Todo se cae, todo se viene abajo, ya nada es igual. El hombre se arrepiente muchas veces, pero ya nada es igual. Y empieza, ¿qué? El infierno. Muchas personas lo dicen, eso es un infierno. El divorcio es un infierno, la infidelidad, los lechos de placeres, el hombre que quiere salir con varias mujeres al mismo tiempo, que en teoría y en superficie parece ser bonito y agradable y el hecho de placeres, pero que al final termina siendo un infierno, porque todas las mujeres le exigen, porque ya no las puede controlar, porque ya se conocen entre ellas y se andan buscando para el pleito, porque embarazó a una, porque se enamoró de la otra y la otra ya se fue con otro, y así empiezan los mundos infiernos en el planeta. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay que practicar la castidad. La castidad no es el celibato. Celibato es la abstención del sexo. La castidad es el sabio uso de la sexualidad. Aprender a utilizar la sexualidad. ¿Sí? Ya aquí les enseñamos la importancia de ahorrar las energías sexuales y de cómo podemos utilizar esta valiosísima energía de donde proviene la energía Kundalini para que se pueda despertar la conciencia. Pero por el momento lo que necesitamos es cuidado, prudencia, valor, aprender a respetar a la pareja, fidelidad, amor, compromiso. Todo esto viene cuando uno aprende a refrenar sus apetitos sexuales. De lo contrario, se va para los mundos infiernos. ¿Sí? Tercero círculo dantesco. Es un círculo regido por los deseos mundanos, regido por Venus, donde se encuentran las emociones inferiores, los deseos mundanos. Es decir, el tercer círculo dantesco, según Dante Alighieri, es el mundo de los vicios y de los malos hábitos, donde pertenecen todos nuestros yoes que crean deseos de tipo inferior, que generan adicciones y malos hábitos a cosas que nos perjudican y que nos hacen sufrir. Entonces los deseos están relacionados con todo tipo de entretenimiento, que juega fútbol, que ir a casino, que toma la cerveza, comer comida chatarra viendo la televisión, que estar en redes sociales, ¿sí? Todos estos yoes que nos meten en todas estas cosas pertenecen a este mundo, a la tercera infradimensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un inicio ver la televisión es muy bonito, las redes sociales son muy bonitas, tomando cervecitas con los amigos es muy padre, fresco, nos relaja. Hay deseo, hay placer, hay satisfacción, pero también, sin que nosotros lo notemos, vamos desarrollando una dependencia, este tipo de vibraciones. Entonces, cuando ya no hay redes sociales, cuando ya no hay televisión, cuando ya no hay cerveza, cuando ya no puedo ir al casino, cuando ya no puedo salir con los amigos porque hay responsabilidades en la casa, porque ya tengo un hijo, porque tengo que ayudar a mi esposa. Entonces, cuando pasan cosas en la vida que ya no nos permiten seguir frecuentando lo que le llamamos hobbies, entonces, ¿qué pasa? Viene la ansiedad, la depresión, el enojo, la frustración, el miedo. O sea, muchas personas, por ejemplo, le tienen miedo a esta enseñanza. Y yo les pregunto, ¿pero por qué le tienen miedo si aquí no hacemos nada? Solo compartimos una información, a nadie se le obliga a nada, ustedes reflexionan la enseñanza, se llevan lo mejor que pueden a su vida para que mejoren, la entrada es libre, no hay fanatismo, no tienen que dejar su religión.
Lo que ustedes tengan que dejar, pues lo dejarán a su voluntad y a su entendimiento en su momento. O sea, ¿por qué tienen miedo? Por estos yoes. Porque tienen yoes muy fuertes del casino, del alcohol, del chisme, de la pornografía, de deseos mundanos. Y cuando se dan cuenta que todos estos deseos están condicionados, que cuando los suspendemos generan ansiedad, vacío, depresión, enojo, confusión, entonces mejor preferimos ni siquiera ver, ni siquiera escuchar. Porque nos da miedo pensar que de repente si queremos mejorar como seres humanos, pues vamos a tener que vivir abandonando voluntariamente ciertos hábitos nocivos que ya tenemos. Comida chatarra, redes sociales, el cigarrillo, la marihuana, cualquier sustancia cítrica. Todo eso tiene que quedar atrás, porque generan dependencia, porque generan ansiedad. ¿Quieren conocer que parte del alma de ustedes está metido en esta infradimensión? Salgan un día sin su celular y ahí lo van a ver. Como parte de su psicología está metida en este mundo. El sufrimiento, la ansiedad, la desesperación, nos sentimos incómodos, vacíos, sentimos que nos hace falta un brazo o algo así, un ojo, porque estamos conectados a este mundo. Entonces aquí si abandonamos los vicios, si vamos trabajando sobre estos deseos inferiores y aprendemos a negarnos, sabemos que no nos convienen y que nos hacen sufrir, vamos desarrollando voluntad, fuerza, capacidad, disponibilidad para hacer la obra interior. Ese sería el cuarto, ¿no es cierto? La cuarta infradimensión, donde están todos nuestros yoes de la avaricia y del derroche, regido por el sol. Aquí encontramos todos nuestros defectos de carácter o nuestros yoes que hacen que malutilicemos los recursos que tenemos. Todos los seres humanos tenemos recursos para hacer nuestra obra espiritual. Tiempo, dinero, energía, salud, conocimiento. ¿Sí? Tenemos muchas cosas a nuestra disposición. Pero tenemos diferentes defectos que hacen mal uso de todos estos recursos. Principalmente dos: el yo de la avaricia y el yo del derroche. Entonces el yo de la avaricia lo que hace es retener, no comparte, nos hace sentir que no tenemos, nos hace sentir que no hay tiempo. ¿Sí? Y por el otro lado, el yo del derroche nos hace gastar de más, nos hace creer que tenemos demasiado para desperdiciar en cosas innecesarias. Y nos mete en un sueño de conciencia en donde, sin darnos cuenta, los recursos que tenemos los terminamos utilizando para las cosas innecesarias. Y cuando llega algo fundamental en nuestra vida ya no tenemos recursos y entonces empezamos a sufrir. ¿Sí me explico? De diferentes maneras. Les pongo un ejemplo económico. Rapidito. Está fallando el coche. El coche es un medio de transporte. El coche es una herramienta de transporte. Con él vamos a trabajar, con él llevamos a los niños a la escuela, con él vamos a visitar a papá, mamá, que ya son personas de la tercera edad, los llevamos a lo mejor al súper. Es una herramienta de la vida. Entonces de repente empieza a fallar el coche. La reparación inmediata del coche es algo necesario, porque es una herramienta de nuestro trabajo, de nuestra familia. Pero sale el yo de la avaricia, el yo de la codicia, y nos hace creer que no tenemos tiempo y que no tenemos dinero para reparar ahorita el automóvil. No, ahorita no hay tiempo. Ahí lo veo fin de mes. Y ahí empezamos a andar
con el sonido del coche. ¡Tin! Pero llega el fin de semana y ¿saben los yoes del derroche? Va uno de repente, por ejemplo, a la plaza comercial a sacar dinero del banco y saliendo ahí del cajero encuentra, por ejemplo, unos tenis que le llaman la atención, que le generan deseo, que lo cautivan. Esa marca tan especial, esa edición limitada. Entonces sale el yo del derroche y nos hace creer, el yo del derroche saca sus cuentas y nos dice, sí hay, adelante, cómpratelos. Entonces va, se compra los tenis y luego quiere estrenar los tenis. Quiere salir, habla con los amigos, ¿qué hay hoy? No, pues viernes que vamos a La Palapa, que no sé qué. Ah, no, pues yo voy, me apunto. ¿Sí? Y ahí se va. Y ahí gasta cerveza, botana, comida, propinas. ¿Sí? Y entramos, no, que no había dinero. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que la siguiente semana el coche se desvela, se queda tirado en media avenida, hay calor, tiene que llegar al trabajo y empieza un problema mayor. ¿Por qué? Porque no se supo administrar a la persona. Un ejemplo más rapidito, pero en el ámbito moral. El yo de la avaricia le hace creer al padre que nunca tiene tiempo para educar moralmente a su hijo. Es que no tengo tiempo, papá, ¿y por qué existe la pobreza? No sé, ahorita no tengo tiempo. Y papá, ¿qué es el amor? Ay, no sé, hijo, espérame, me están llamando. ¿Sí? Y así. Entonces el padre siente que no tiene tiempo para las inquietudes del niño. No le educa moralmente. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, la avaricia. Porque el tiempo es un recurso. Pero llega el fin de semana, es cumpleaños de fulanito, en la playa, frente al mar, ahí sí tiene tiempo, ahí sí se va, sale a trabajar, se va a la cantina, se va al gimnasio, se va al casino, ahí sí tiene tiempo. Y a la larga se ven las consecuencias. Porque si el niño no es educado moralmente en casa, es educado a través de la cultura decadente y de los medios de comunicación. Cuando el niño llega a casa, ya no quiere estudiar, no quiere trabajar, todo perforado, tatuado, con aliento alcohólico, con el ojo morado. Entonces uno dice, ¿y este qué le pasó? Y cuando el papá se da cuenta de que su hijo está mal y ya lo quiere educar, ya no se puede. Ya el niño ya está educado previamente por una cultura decadente. Ella es rebelde, es grosero, no respeta, no colabora, amenaza, quiere derechos, ninguna obligación. Entonces ahí se ven las consecuencias de una civilización decadente, porque los padres no educan moralmente a sus hijos. Derrochamos el dinero. Y cuando lo necesitamos realmente, no tenemos, quedamos en crisis. Derrochamos el tiempo en entretenimientos y cuando necesitamos conocimiento para tomar decisiones en nuestra vida, no lo tenemos. Porque el tiempo lo gastamos en otras cosas. ¿Sí me explico? Entonces, todo el sufrimiento, hay muchísimo sufrimiento humano que proviene de aquí. A nivel político, a nivel empresarial, toda la pobreza que existe en el mercado laboral, los monopolios, los sindicatos, los políticos que roban y que suben impuestos para robar más y empobrecen al pueblo. Todo eso está relacionado con la avaricia y con el derroche, porque luego el político tiene una vida en yates, con mujeres y todo tipo de droga. Mientras tanto, el ser humano común que sale y trabaja 10, 12 horas con trabajo y le alcanza para comer, de tantos impuestos que les quitan. ¿Sí? La dificultad económica tiene que ver con los yoes que tenemos todos.
Ahí están las consecuencias para que veamos que es una realidad. Tenemos la quinta, si no me equivoco, es la esfera de la ira y de la cólera, regida por Marte, el planeta de las fuerzas. Entonces, aquí encontramos todos los yoes iracundos que producen cualquier tipo de violencia. Existen esencialmente tres tipos de violencia. Encontramos la física, la psicológica y la sexual, muy presentes en la vida de todos. Ya sea que alguna vez, quizás muchas veces, hemos llevado a cabo algún tipo de esta violencia y también seguramente muchas veces la hemos recibido. Los yoes que insultan, que amenazan, los yoes vengativos, que levantan la mano, que advierten, que señalan, ¿sí? Provienen de esta esfera. Y esta esfera de la ira, pues al final genera violencia. Toda la violencia que hay en un matrimonio, por ejemplo, en una familia en general, en un vecindario entre vecinos, en una empresa entre compañeros, entre departamentos, entre diferentes empresas, entre diferentes naciones como ahorita Ucrania y Rusia. La Primera Guerra Mundial es producto de esta infradimensión. Nace una guerra mundial también, la de ahorita también. ¿Sí? Esos son yoes que generan tanto una destrucción a nivel mundial, porque están presentes lamentablemente en los políticos que gobiernan las naciones y que si se molestan pues mandan a todo su ejército a destruir otra nación, como en nuestras familias. Las discusiones y los pleitos entre mamá y papá, entre nuestros hijos, entre nuestros hermanos, proviene de aquí. Este defecto genera malas relaciones, conflicto, sufrimiento, de todo tipo. Entonces tenemos que trabajar sobre nuestra psicología y sacar nuestra alma de esta infradimensión, aprendiendo a ser serenos, pasivos, compasivos, pacientes, reflexivos. Vamos a ir eliminando el defecto de la ira y vamos sacando entonces nuestra alma de esta esfera y de todos estos sufrimientos que se producen. La séptima, que es la infradimensión de los tiranos y de los sumisos, regidas por Júpiter. Aquí tenemos los yoes que abusan del poder que tenemos, porque en la sociedad todo está dividido en jerarquías y de repente nosotros tenemos poder sobre otras personas y también hay otras personas que tienen poder sobre nosotros. Entonces estos yoes, tiranos y sumisos, estos defectos, hacen que tengamos un mal uso del poder y que permitamos que otros tengan un mal uso del poder sobre nosotros, que es la sumisión. Entonces uno puede tener, por ejemplo, si tiene hijos, pues uno tiene cierto poder sobre los hijos. Si tiene empleados, uno tiene cierto poder social sobre los empleados. Entonces, el poder es una responsabilidad y el poder está hecho para ordenar, no para imponer. Pero nuestros yoes tiranos hacen que nosotros explotemos al prójimo, manipulemos al prójimo, agredimos al prójimo, abusamos del prójimo. No les dejamos hablar, opinar, participar, elegir. ¿Sí? Que el yo tirano puede estar sutilmente, por ejemplo, cuando pudiéramos estar obligando a comer a nuestro hijo algo que no le gusta, que no quiere, desde ahí pudiera estar el yo tirano, hasta un gran empresario que explota a sus empleados, que los hace trabajar más de 10 horas diarias,
que no les da un sueldo correspondiente, en condiciones lamentables. ¿Sí? Entonces ahí también está los yoes tiranos. Entonces, todos los seres humanos tenemos yoes tiranos y yoes sumisos. Y a través de la observación, cada quien tiene que descubrir cómo funciona su propia psicología. Entonces, el empresario es tirano con sus empleados, pero resulta que es sumiso con su esposa, porque resulta que la esposa tiene un carácter más duro que él. Entonces, pasa muchas veces. Pero resulta que la esposa es tirana con el esposo, pero a lo mejor es sumisa con el hijo. Y el hijo trata mal a la mamá, a su conveniencia, la manipula, le grita, le falta respeto. Y de repente la mamá, con tal de ganarse la atención o el aprecio del hijo, permite ciertas faltas de respeto. Resulta que el hijo es tirano con la mamá, pero en el salón de clases es sumiso. Y hay otros compañeros que le hacen bullying. Entonces, si uno empieza a estudiar la psicología humana, sobre todo su propia psicología, se va a dar cuenta que tenemos la tendencia de aprovecharnos de algunas personas en nuestra vida y que tenemos también esa tendencia de dejar que otros se aprovechen de nosotros, porque de alguna manera nos beneficia, porque nos conviene. Y una persona te falta respeto, pero no le dices nada, porque de otra manera te da algo que a ti te gusta. Entonces, me lo aguanto, se lo permito. ¿Sí? Ahí están los yoes. Y todo esto genera un montón de sufrimiento en las familias, sobre todo yo creo que mucho en el campo profesional, donde tener un empleo, vamos a decirle, digno, es muy difícil, más o menos por la cuestión económica, pero tal vez más por el trato que recibimos, porque todo es exigencia, porque todo es explotación, porque siempre quieren que te quedes más horas y luego ni siquiera te las quieren pagar, porque pides vacaciones y te dicen que no, porque faltas un día porque estás enfermo y te quieren descontar. O sea, mucha explotación, mucho abuso, ¿no? Y te sales de un empleo y te vas a otro y resulta ser muy similar. Entonces, la vida se nos complica por la actividad de estos yoes. El octavo es la dimensión de los abusadores de la naturaleza, regida por Saturno. Aquí encontramos todos los defectos o yoes que nos hacen actuar contra natura. Es el séptimo, la séptima esfera, ¿sí? Nos hacen actuar contra natura, contra la naturaleza del ambiente, contra la naturaleza de nuestro cuerpo físico y de nuestra psicología, de nuestra sexualidad inclusive. Todos los yoes que alteran la realidad natural de algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, encontramos en esta infradimensión los yoes de la gula, que nos hacen consumir, no sé si decir alimentos o cosas que nos hacen daño. Los yoes, por ejemplo, también de la borrachera, del alcoholismo, porque nuestro cuerpo no está hecho para digerir alcohol. Entonces, cuando lo consumimos, estamos actuando contra natura. ¿Sí? Los yoes que generan contaminación ambiental, que tiran basura al mar, a las calles. El empresario que tiene su fábrica y tira todos los desechos a ríos, que porque es más barato. Y contamina el agua que después toma, contamina el aire que después respira, contaminamos la tierra.
que luego produce los alimentos que comemos. Y al final viene el sufrimiento. Todas las enfermedades del cuerpo físico son un resultado de ir contra natura. Cuando comes algo que no debes de comer, cuando bebes algo que no debes de beber, cuando le metes algo a tu cuerpo que tu cuerpo no sabe cómo procesar porque no está diseñado naturalmente para eso, tarde o temprano viene algún tipo de malestar, de enfermedad y de sufrimiento. Desde algo pequeño y sencillo como un dolor de cabeza, que es algo común y que a todos nos pasa, hasta algo más grave como cáncer o leucemia o a lo mejor artritis muy grave. O sea, todo este tipo de enfermedades provienen de esto, es una consecuencia, es el sufrimiento proveniente de esta dimensión. Aquí encontramos los yoes de la vanidad que alteran la realidad del cuerpo físico. Entonces uno se hace tatuajes, perforaciones y sobre todo implantes, cirugías, y alteran el funcionamiento de su cuerpo. Y le quitan a su cuerpo algo para que su cuerpo se vea más bonito, pero ese algo tiene una función ahí. O se ponen algo en su cuerpo para que su cuerpo se vea más bonito, pero ese algo no es parte de su naturaleza física. Entonces, todos nuestros yoes de la vanidad pertenecen a este mundo, porque alteran la realidad natural de nuestro cuerpo. Y tarde o temprano la vida nos pasa factura, por supuesto. ¿Sí? Aquí encontramos muchos yoes también de lujuria que nos hacen utilizar el sexo de una manera antinatural. ¿Sí? Todos los casos de perversión sexual que encontramos, ¿sí? Que hacen relación al uso anormal de la sexualidad, el abuso del sexo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, nuestras glándulas endocrinas producen la simiente, la sustancia sexual que tenemos. Cuando nosotros sacamos esta sustancia del cuerpo, entonces estas glándulas tienen que producir más. Y estas glándulas tienen una capacidad de producción. Entonces, cuando uno abusa del cuerpo, sacando su simiente fuera del cuerpo, cada vez que puede, por placer, empieza a forzar la máquina. Empieza a lastimar las glándulas endocrinas. Y su sistema hormonal se empieza a descomponer. Y empieza el vacío existencial, empieza la impotencia sexual, los abortos, que son un acto contra natura. Si ¿el aborto qué es? Frenar un proceso natural que se está dando en un momento a cabo, ¿no? Entonces, todo esto proviene de esta dimensión. Todo el sufrimiento que vivimos en relación a las enfermedades, al medio ambiente, a la contaminación, a los huracanes, al calor intenso, al clima cambiante, tiene que ver con este tipo de yoes. Octavo. La octava dimensión es el mundo de los falsificadores, regida por Urano. Aquí encontramos todos los yoes que nos incitan a mentir, a decir verdades a medias, a exagerar la verdad, que al final termina siendo mentira, ¿sí? Y a todo el sufrimiento que se desprende de esto. Empezando, por ejemplo, con los medios de comunicación, que son los primeros en mentir. Porque la información que nos presentan siempre está a conveniencia de aquel que paga para que esa información salga de determinado canal.
Y se nos miente y esas mentiras nos hacen sufrir. Con el coronavirus, ¿cuántas mentiras se nos dijeron? Con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿cuántas mentiras se nos están diciendo? Porque cada canal te dice una versión. Los canales que están pues patrocinados por Rusia te dicen no, que la OTAN, que Estados Unidos, que son ellos. Y si ves otros canales, que CNN, que no sé qué, que están más del lado de Estados Unidos, te dicen no, que Rusia, que ellos, que no sé qué, que no respeta. Toda esa información es a conveniencia y es peligrosa. ¿Saben por qué? Porque nos hacen odiar al prójimo. Ahorita ya tenemos, por ejemplo, a los norteamericanos odiando a los rusos. ¿Por qué es tanta la presión mediática de que son malos, son malos, son malos, que les entra en la mente a la gente y entonces empiezan a desarrollar odio y resentimiento hacia ellos? Y a Rusia posiblemente sea igual. Tanta presión mediática de que los norteamericanos son malos, que quién sabe cómo estén las emociones de esa gente. ¿Me explico? ¿Cómo nos atemorizaron con el coronavirus? Si no sé si ustedes saben, pero hubo un alto índice de suicidio en estos tiempos de coronavirus. De gente que se atemorizó tanto por la presión mediática de que la gente se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo, como si la gente no se muriera normalmente, ¿sí? Como si fuese algo nuevo, y entonces la gente se asusta demasiado, le da depresión y se termina quitando la vida. Eso es gravísimo. No saben manejar la información con sabiduría. Las mentiras y las exageraciones que hacen y cómo engañan y hacen que las personas cometan actos contra natura. Como por ejemplo, el tema del aborto. Que cómo se presenta el tema del aborto a través de la presión mediática. ¿Sí? Como un derecho de salud reproductiva de la mujer. Así lo presentan. Un derecho de salud reproductiva. Y es tanta la presión mediática que ya tenemos a mujeres que se colectivizan y que saben exigir aborto legal a los gobiernos. ¿Sí? Convencidas de que están haciendo algo bueno por el mundo, de que están haciendo algo bueno por la mujer. Y están siendo engañadas por la presión mediática a través del lenguaje que utilizan. ¿Quieren saber la realidad de un aborto? Vean uno. Así podemos saber qué es un aborto de verdad. ¿Queremos saber lo que es un aborto? Pues hay que verlo. Yo ya he visto algunos en videos. Existe este material en internet. Si uno ve cómo se produce un aborto, uno se va a dar cuenta, por sentido común, de que el aborto no es otra cosa que el asesinato de un niño por nacer. ¿Sí? Entonces, ahí está la presión mediática que ahora nos están diciendo de que el sexo se puede cambiar y de que el hombre puede ser mujer si se autopercibe como mujer. Eso es mentira. Va en contra de la ciencia, va en contra de la biología, de la anatomía, de la fisiología. Pero es tanto la presión mediática que la gente se lo cree. Estimulan estas fantasías en las nuevas generaciones. Y luego vienen las adicciones, el arrepentimiento, la lucha contra el espejo. ¿Sí? ¿Producto de qué? De todas estas cosas. A todos nos mienten, a todos nos engañan. La mentira, lamentablemente, que existen también, por ejemplo, de algunas religiones, donde te amenazan, donde también te atemorizan, donde te manipulan, para que estés siempre presente en esa congregación. ¿Y qué termina siendo esto? Que las personas se conviertan en ateas. Y que se alejen más de Dios de la que a lo mejor ya están. O sea, eso es gravísimo.
¿sí? La gente que se hace llamar muy espiritual y que hace retiros en la naturaleza y cobra un montón de dinero solamente por poner música bonita, incienso y una dinámica donde todos se agarren de la mano y den vueltas a través de una fogata. ¿Sí? Y las personas van, se emocionan y luego se desilusionan porque es puro entretenimiento. Y cuando se desilusionan es grave porque pierden toda la fe. Ya no quieren confiar en nadie, ya no quieren saber nada de espiritualidad. Y en vez de irse hacia arriba, se van para abajo. Es grave. O sea, las mentiras sociales, ya sea de los medios de comunicación, de la religión, de la política, son graves. Generan muchísimo sufrimiento. Los falsos gurús, por ejemplo. Los falsos gurús. Sí, entonces encontramos el fraude en los negocios, en la política, en la religión, en el mismo deporte. ¿Sí? Si uno se pone a revisar cómo funcionan esas instituciones grandes de fútbol, de básquetbol, por no decir estas marcas, llenas de mentiras, de corrupción, de a lo mejor también de cuestiones de la moda, en donde te presentan a las modelos así bellas, frescas, y en la cámara. Fuera de eso, las explotan, las maltratan, ¿sí? No las respetan. Entonces, hay mucho. La mentira del marketing, donde te dicen, esta pastilla te va a curar de todos los males, que compras las 2x1. La compras sin nada. Y es feo, porque a veces, si uno tiene, por ejemplo, a la mamá muy enferma, al hijo muy enfermo gravemente, entonces uno es susceptible a creer eso y es natural porque uno lo lleva al doctor y el doctor dice, no sé, hay que hacer unos análisis, hace cita para los análisis 2 meses para que le saquen sangre, o sea, a veces por allá no se da. Entonces uno empieza a buscar qué alternativa hay y de ahí salen los que se aprovechan y los que hacen fraude y te venden cosas que realmente no hacen. A veces, si no hacen nada, bien te fue, porque a veces se terminan haciendo hasta daño. Entonces, todo esto hace muchísimo sufrimiento, ¿sí? En la política, en la medicina, en la economía, todo esto. Y por último tenemos la 9ª esfera, que es de la traición. Es la esfera más pesada de las infradimensiones. La más pesada, donde hay mayor sufrimiento, donde hay mayor esclavitud, ¿sí? Y pues está relacionado con nuestros yoes. Regida por Neptuno, aquí encontramos nuestros yoes que traicionan a los demás. Que no cumplamos nuestros votos. La traición duele, y duele hasta el alma, o sea, es un sufrimiento duro, como la traición a la pareja, ¿sí? Donde la mujer puede quedar destrozada porque su pareja se fue con otra mujer. Y de repente hasta uno piensa, es que a mí de repente no me molesta o no me duele mucho que te vayas con otra. O sea, si con otra eres feliz, está bien, ándate con ella. Lo que me duele es que me hayas mentido. Lo que me duele es que me hayas prometido que ibas a estar conmigo. O sea, el dolor viene no del hecho de que se vaya con otra mujer, sino de la traición de la confianza, de la traición del voto. Encontramos la traición en el medio empresarial, donde 2 amigos se vuelven socios, hacen un proyecto económico, lo emprenden, lo llevan a cabo, y luego uno le salen los yoes traicioneros y empieza a agarrar dinero de la empresa y lo empieza a meter en su bolsa. Hasta que el socio lo descubre
¿Y cuál es la reacción del socio? Es que a mí no me duele que haya robado 50,000, 100,000 pesos. O sea, no es la cantidad del dinero, sino es el acto de traición de la persona. Eso es lo que duele. La traición, que yo confié en esta persona, le abrí las puertas, le di los números de mis tarjetas, la confianza, o sea, eso es lo que duele. La traición familiar, todos muy felices, hermanos, nos hablamos, nos amamos, hasta que muere papá y deja la herencia. Entonces nos empezamos a dividir, ¿no? Que la casa debe ser mía porque yo iba a ver más a papá y que no sé qué. Y empieza la traición familiar, a conveniencia. Porque la traición siempre se da por conveniencia personal. ¿Sí? Y la traición más grave, que es la traición al Cristo íntimo, que es nuestra propia conciencia. El Cristo está en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Es la traición más grande, que es la traición a nosotros mismos, cuando no seguimos la voz de nuestra conciencia. Cuando nos dice, cálmate, y no nos calmamos. Cuando nos dice, ya tienes que empezar a hacer, y no lo hacemos. Esa es la traición al Cristo, a nuestra propia conciencia, que es la traición más grave. ¿Sí? La traición nos mete, o sea, pase VIP al círculo dantesco más pesado, porque hay mucho sufrimiento que estamos generando, mucho. ¿Sí? Entonces, aquí hay que desarrollar la fidelidad, la responsabilidad de cumplir nuestros votos, nuestros compromisos, la lealtad. ¿Sí? Entonces, todos estamos en algún nivel metidos en todas estas infradimensiones. Parte de nuestra alma está en este mundo físico interactuando con aquí, ustedes conmigo, yo con ustedes, y parte de nuestra alma está metida en cada uno de estos mundos dantescos y nos hacen sufrir de diferentes maneras. Pero si sumamos el sufrimiento de cada esfera, el resultado de esta suma es nuestra misma vida, nuestra misma existencia resumida. ¿Sí? Entonces, el trabajo de despertar de la conciencia, el trabajo de desarrollo espiritual consiste en sacar nuestra alma de estos mundos. Hay que purificar nuestra alma de todas estas energías a través de la fuerza de la conciencia, de la fuerza Cristo que todos tenemos en nuestro mundo interior, trabajando, autoobservándonos, meditando, reflexionando, estudiando, orando, pidiendo fuerza a Dios. Nos vamos a ir alejando de la ira, de la pereza, de la lujuria, de la gula y de todos los sufrimientos que están ahí implicados. Entonces, podemos vivir en esta civilización con otras personas y hay algunos amigos, hermanos, que van a estar metidos en estos mundos y van a estar sufriendo porque les pasan muchas cosas y nosotros vamos a estar más tranquilos, más en paz, desarrollándonos, comprendiendo, ayudando a quien se pueda. No se trata de ignorar, pero vamos a salirnos de los mundos infiernos. ¿Sí me explico? ¿Qué dudas quedan? ¿Alguna duda por las redes sociales? ¿Qué tenemos por aquí? Sebastián nos dice buenas noches. Roberto nos dice en dónde se ubica. Nos ubicamos en Mérida, Yucatán, México, Roberto. Quieres bienvenido cuando gustes.
Gaspar, hola, buenas tardes. Miriam, saludos. Sebastián dice, la vanidad también está relacionada con la lujuria. Eso es correcto, Sebastián. Por supuesto que sí, la vanidad es un yo de lujuria, sí, pero que puede ocasionar diferentes tipos de fenómenos. Por eso lo pasé en otra infradimensión. JK dice un saludo, Víctor. Jesús dice soy tú. Alejandra dice el lavado de cerebro por la manipulación social. Lamentablemente es así, pero es un bonito entrenamiento. Guadalupe nos dice hola, saludos. Bueno, ahí vamos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Pues ahí está. Ya saben lo que es el despertar de la conciencia, el trabajo que tenemos que hacer.